¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprende en Casa 2. Como siempre, con la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, hola a todos ahí en casa. ¿Ya listísimos? Porque el día de hoy seguiremos trabajando el tema que iniciamos ayer acerca de la representación de números naturales, fracciones y decimales en la recta numérica. La clase de hoy es interesante porque exploraremos los diferentes caminos que es posible seguir al ubicar algunos números en la recta numérica, especialmente si contamos con poca información. Para esto vamos a trabajar sobre el desafío número 23, así es que todos tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno, un lápiz y listos con el desafío 23. Entonces, los alumnos y las alumnas deben de tener a la mano su libro de desafíos matemáticos y, como siempre, el material que ya les dijo la maestra Gaby. Muy bien, este desafío 23 se llama... Sobre la recta. Muy bien. María, ¿podrías apoyarme en leer la consigna, por favor? Por supuesto. Dicen, en parejas ubiquen en las rectas numéricas los números que se indican. Y debajo nos ponen 4 rectas y en cada una nos dan, pues, las dos cifras que tenemos que ubicar en nuestra recta. Muy bien, chicos. Ustedes ya tienen ahí su libro de texto. ¿Qué observan en las rectas? Pues hay 4. Así como bien nos dijo María. Ahora, en ellas, si se fijan, están marcados 2 números, uno de los cuales, pues, es el 0. Ajá. Y María, ¿qué más hay aparte de ese 0? Pues del lado izquierdo de cada recta aparecen escritas 8 letras en orden alfabético que marcan incisos o apartados en los que se divide la actividad. Y en cada inciso se observa un número que puede ser natural o fracción. Muy bien, como ya mencioné, en las 4 rectas numéricas, pues sí está ubicado el 0 en el extremo izquierdo. Ahora, con las cantidades que vamos a trabajar, a ver cuáles son estas. Son las que tú nos decías, ¿no? Ajá. El 1. En la letra A está el 1, en la B el 2.5, en la C el 1, en la D el 1 medio, en la E un entero con 2 quintos, en la F un quinto, en la G 0.5 y en el H 2. Bien, a ver, ¿qué podemos decir de las cantidades que vamos a localizar en cada una de las rectas numéricas? Que son números pequeños. Algunos son números naturales, pero también hay fracciones y en 2 casos se usan los decimales. Muy bien, ¿ya se dieron cuenta que hay 2 cantidades que son mixtas? ¿Recuerdan cuáles eran estas? Las que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Y ya se dieron cuenta cuáles son de las que están aquí en el libro? Una es que tenemos el 2.5, que se compone de un entero y de una parte decimal, y el 1 entero 2 quintos, que esta cantidad se compone de un entero y una fracción. Muy bien, María. ¿Listos ya ahí en casa? Porque vamos a empezar con la primera recta. Ahí, en la primera recta, como bien nos decías, María, en el inciso A tenemos que localizar el número 1. Sí. Nosotros tenemos aquí en el pizarrón ya dibujadas las 4 rectas y también tenemos puestos los únicos números que nos están marcando aquí en el libro de texto. Ajá. Por ejemplo, en la primera tenemos marcado el 2 y en esta recta vamos a encontrar los incisos A y B. Ajá. En esta segunda tenemos marcado, como bien ahí en el libro de texto, solamente 3/4 y ahí vamos a encontrar las que tú nos mencionaste, que eran las letras C y D. Ajá. En esta tercera nada más tenemos 3 quintos y aquí vamos a tener que ubicar el inciso E y el inciso F. Ajá. Y por último, en la última, nada más tenemos esta parte que sí tiene enteros y decimales, más bien este número que sí tiene enteros y decimales, el 1.25, y aquí vamos a encontrar el inciso G y el inciso H. Pero debemos tomar en cuenta que ahorita en esta primera recta tenemos ya marcados, como vimos, el 0 y el 2. Considerando estos espacios, a ver, ustedes piensen en casa antes de que nosotros lo hagamos, Sí. ¿dónde localizarían el número 1? Pues muy fácil, entre el 0 y el 2 está el 1
y el 1 va antes que el 2, entonces lo colocaríamos en el espacio que hay entre el 0 y el 2 y ahí lo divido justo a la mitad para colocar el 1. Ok, vamos a hacerlo mediante, ¿qué les parece? Aquí tengo una cuerda. Ajá. Con este medio podríamos ubicar, como tú bien dices, ya nos dijiste que el 1 es la mitad. Sí. Entonces, fíjense bien, si yo tengo aquí 0 y el 2, no necesito ahorita de una regla. Ajá. La mitad, como dice María, sería donde estaría el número 1. Entonces, de esa manera, podríamos ubicar aquí, bueno, ya le marqué ahí con la uña, el inciso A, Sí, que nos dice que es el número 1. el número 1, así es. Muy bien. El inciso B nos dice 2.5. Ajá. A ver, María, ¿cómo se te ocurre si ya tenemos, ya ahorita lo quité, pero si ya tenemos marcado que este es el 1 y nos están pidiendo ahora el 2.5, ya de entrada por lo menos sabemos que va a ser después de este número 2. Sí. ¿Y cómo podríamos encontrar ese punto 5? Ah, pues también ya sabemos que nos falta el punto 5 y que pues en las otras clases anteriores habíamos visto que el punto 5 es igual a 1/2. Entonces el 2.5 podemos verlo como la suma del 2 más el punto 5. Entonces podemos dividir entre el 0 y el 1, podemos volver a doblar la cuerda a la mitad. Perfecto. Y como sabemos que es 1/2, ya sabríamos que eso equivale a punto 5 y se lo sumamos al 2. Muy bien, entonces yo ya dividí, como bien dijiste, el 1 a la mitad y yo ya sé que aquí estaría el punto 5. Aquí estaría el 1.5, por lo tanto, aquí tendríamos ese inciso B que corresponde Al Al 2.5. punto 5. Muy bien, ¿se dieron cuenta cómo pudimos nosotros identificar estos dos incisos o estos números que nos estaban solicitando únicamente utilizando pues estas equivalencias que hemos manejado cuando veíamos los números fraccionarios y los números decimales? Ajá. Muy bien, ahora vamos con la siguiente recta. En Sí. esta segunda, ya habíamos mencionado, tenemos aquí 3/4. Sí. Y aquí lo que debemos de encontrar también es el número 1, el inciso C Ajá. es el número 1. 1. A ver, vamos a hacer o recordar cómo podríamos sacar números en fracciones. El entero. ¿Recuerdan que hasta en una clase jugamos al memorama y que habíamos dicho que todos los números, Ajá. si se dividían entre el mismo numerador y el denominador, nos daba el entero? Sí. Entonces, debemos de fijarnos en nuestro denominador, que es 4. 4. ¿Cómo podríamos saber cuál es el entero en número fraccionario? Ah, pues podríamos saber que es 4/4. Muy bien. Entonces, aquí, si tuviéramos ya ubicado 4/4, ese sería nuestro entero. Pero ya sabemos que nuestro entero lo vamos a dividir en cuartas partes. Sí. Ahora, aquí tenemos del 0 al 3/4. ¿En cuántas partes tendríamos que dividir estos 3/4 para obtener un cuarto? En 3. Muy bien. Entonces, vamos a dividirlo en 3 partes iguales. ¿Te parece bien que ahí ya quedó? Sí. Muy bien. Entonces, este estaría siendo un cuarto. Un cuarto. Ujú. Ajá. Fíjense bien. 2/4 y 3/4. 3/4. Ajá. Entonces, si yo pongo el último cuarto, sería aquí. Aquí ya tendría yo, como tú bien dices, 4/4, que es igual a Un entero. un entero, y de esa manera ya encontramos el inciso C. El C, efectivamente. Ahora, el inciso D nos dice 1/2. Sí. Vamos a tener que hacer aquí uso de las equivalencias, que también ya lo hemos visto. Ajá. Entonces, ahorita tendríamos como denominador los cuartos. Sí. Entonces, ya sabemos que el entero es igual que 4/4. Teníamos localizado en la recta 3/4. Y aquí teníamos un cuarto. Ahora,
recordemos que lo que nos están pidiendo es 1/2. Sí. Si yo quiero sacar una fracción equivalente, pero ahora que mi denominador sean cuartos, ¿se acuerdan cómo hacíamos eso? Sí, teníamos que multiplicarlo por un denominador común. Ajá, por el En mismo este número, caso, tanto el numerador como el como el denominador. denominador, sí. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 4? 2. Entonces también recordemos que el numerador tendríamos que multiplicarlo por 2. Exacto. 1 por 2, 2. 2. Entonces sabemos que 1/2 es igual a 2/4. Ajá. Y ahí nos está pidiendo el inciso de 1/2. Sí. Si ya tenemos nuestra recta dividida en cuartos, pues entonces saquemos esta medida. Para obtener entonces que aquí son 2/4, pero que equivale lo mismo a 1/2. Ujú. ¿Listos? Ahí también en casa. Sí. Recuerden que también pueden hacer uso ustedes de una agujeta o de algún listón que tengan ahí en casa. Sí. Ahora vámonos con la tercera recta. Sí. En el inciso toca el E. El inciso E nos dice 2/5. Un entero, 2/5. Un entero 2/5. Gracias. Para que no se me olvide. Entonces, ya sabemos que nuestro entero, así como sacamos esta equivalencia, nuestro entero, ¿cuánto tendría que ser? 5/5. Muy bien. Lo voy a poner aquí, todavía no sabemos el espacio, pero bueno, 5/5 Ujú. es igual a un Un entero. entero. Ahora, de igual manera, como le hicimos acá, podemos obtener, si aquí tenemos 3/5, ya sabemos que yo voy a dividir este segmento para poder saber cuánto es 1/5 en. En 3 partes. Muy bien. Entonces, ahora sí lo voy a hacer bien porque hace rato por un pedacito casi no llevo y lo tuve que estirar. Pero aquí se ve que ya quedó exactito. Entonces, voy a poner una marca. Ajá. Esta marquita que yo puse, ¿a qué equivaldría, María? Equivale a 1/5. Muy bien. A 1/5. Luego, lo que me están pidiendo, creo que ya hasta puse el del F, fíjate. El del F ya nos salió sin Ajá. querer. Entonces, bueno, ya tenemos aquí marcado el inciso F, que es 1/5. Pero ahorita lo que nos están pidiendo es un entero 2/5. Ajá. Entonces, vamos a marcar primeramente el entero. Sí. Nada más para corroborar, tenemos aquí 1/5, 2/5, y ahora sí quedó exactito, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5. Aquí tendríamos nuestro entero. Ajá. Sin embargo, nos estamos pidiendo todavía 2/5 2/5. más. Entonces, no voy a perder la medida. Aquí tenemos un entero. Ahí es un entero con 1/5 Muy bien. y es un entero con 2/5. Oh. Muy bien. Y bueno, pues ya nos había salido anteriormente este inciso F, ahí en Ajá. el libro, que nos estaba pidiendo el 1/5. Ujú. Entonces, ya lo tenemos. Sí. Vámonos con nuestra última recta. Sí. En la última recta tenemos números. Un entero y 0.25 decimales. Ajá, aquí tenemos ahora números decimales, Sí. pero también habíamos visto en clases pasadas que podíamos representar los números decimales también como números fraccionarios. Es cierto, sí. Entonces, bueno, sabemos que el entero, a ver, está fácil, pero piensen, ¿el entero va a estar antes de este número o después de ese número? Yo sé. A ver. Va a estar antes ese número. Muy bien, nuestro entero va a quedar entre este espacio que tenemos aquí de 0 y 1.5. Ajá. Ahora, ¿se acuerdan que 25, qué porcentaje, o más bien, cuánto equivale de los centésimos que tenemos, que son 100? Ah, equivalen a 1/4 parte. Muy bien, María. Entonces, si lo pusieran, o si quisiéramos más bien representar este número decimal en número fraccionario, una opción podría ser un entero. 1/4. Muy bien. Entonces aquí tendríamos un entero 1/4. Sería un poquito más fácil utilizando el mismo procedimiento que hemos llevado a cabo con las otras dos rectas. Ujú. Vamos a ver ahora
si aquí en todo este segmento yo tengo un entero, un cuarto, Sí. que si lo saco o si lo convierto en fracción impropia, esto es igual a ¿cuántos cuartos? ¿Se acuerdan? 5 cuartos. Ajá, recuerden que multiplicábamos el denominador por el entero y le Ajá. sumábamos el numerador. Entonces, Sí. 4 por 1, 4, más 1. 5 cuartos. ¿En cuántas partes voy a dividir yo mi entero? En 5. Ahora, digamos que, o sea, si lo quise hacer, más bien lo dije mal, porque nuestro entero sí va a ser 4, va a estar dividido en 4. Ajá. Pero este segmento sí nos está Sí. tomando los 5 cuartos, entonces sí Exacto. lo voy a poder dividir ahora sí En 5 partes. En 5, así es. Entonces, María, aquí sí voy a necesitar un poquito de tu Por ayuda supuesto. para que me quede exacto. Sí. Entonces. Nada más para medir, una cuarta parte sería aquí, tiene que ser más pequeño. Ujú. Entonces, vamos a ver si aquí nos dan Las 5 5 partes. partes. Esta es la primera, la segunda. Ah, no, te llevan 3, 4 y 5. No me quedó. No tanto. Vamos a jalarle otro poquito, le voy a quitar menos. ¿Ok? ¿Tú qué A ver, tienes a al lo extremo? mejor Aquí, ahí van 2 vueltas. Ay, perdón. Quité la medida, perdóname. Vamos a volverlo. A medir. A ver, aquí estamos. Aquí está la Ya, bolita. ahora sí, aquí. Ujú, muy bien. Ahora sí. Entonces, a ver, 1, una vuelta. Bueno, en realidad van 2, 3, 4 y 5. Todavía nos queda un poquito, Un pero poquito. sí le podemos ahí ir entonces, dóblale, ajustando. si no le pierdas. Y Ahí ya quedó. ahí están las 5 partes. Entonces, no le voy a soltar para que no se nos pierda. Muy bien. De aquí a acá sería Un quinto. un quinto. Ujú. Me están pidiendo ahorita en décimos, más bien los tenemos en números decimales. Punto 5 es igual a ¿qué? Ay, perdón. Ahí ese es un cuarto. Lo dividimos en 5 partes. Sí, cierto, sí, cierto. Pero porque eso representa, cada pedacito que hicimos representa un cuarto. Sí, tienes toda la razón. Ahora sí, aquí serían 2 cuartos y con eso ya tendríamos la letra G, ¿cierto? ajá. Muy bien, porque 2 cuartos es igual a... Primero simplifiquémoslo, antes de que ya digamos Sí, de lleno, porque sí. sí, ya lo tienes y sí, efectivamente. 2 cuartos es igual a Un medio. un medio. Y ahora sí, un medio en números decimales sería, Ajá. como tú ya bien sacaste la equivalencia, Punto 5. punto 5, punto 50, efectivamente. Entonces, aquí ya nos adelantamos, Y ya hicimos tenemos G. el inciso G. Ajá. Ujú. Yo primero quería sacar el entero, pero bueno, pues Ajá. ya quedó, la verdad es que quedó primero justo el punto 5, pero aquí serían 3 3 cuartos, cuartos. y quería hacerles notar ahí, que aquí sería nuestro entero. Ajá. Entonces, primeramente querías mostrarles que aquí es el entero, este pedacito equivaldría a un cuarto, que ya me di cuenta que aquí lo puse un poquito más para acá, pero que efectivamente, ahora sí, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 5 cuartos, que es equivalente a 1.25. Entonces ya tenemos nuestro inciso G. Y por último, nos piden que encontremos 2 enteros. Sí. Entonces, pues si ya tengo, yo que aquí ya tengo un entero, un cuarto. Sí. Me están faltando todavía 3 cuartos 3 más cuartos para para llegar llegar al número 2. Ajá. Entonces, si ya tengo la medida del un cuarto, aquí serían un entero, 2 cuartos, 2 cuartos. un entero, 3 3 cuartos. Y aquí tendríamos 2 enteros. los 2 enteros. Muy bien. Entonces, se dan cuenta ustedes ahí en casa que, bueno, podrían utilizar ahorita un cordón y para comprobar los resultados podrían utilizar también una regla. Pero ahorita vemos cómo pudimos encontrar tanto números decimales
como fraccionarios en nuestra recta. Exacto. Digamos, para los niños que quieran hacer esta actividad con su regla, lo que tendrían que hacer, por ejemplo, en el caso de la primera, que ya teníamos dados el 0 y el 2. Tendrían que medir cuánto miden centímetros de 0 al 2 y entonces ya hacer, pues dependiendo de qué nos pidan, por ejemplo, en el caso de un entero, pues sabemos que 1 es la mitad de 2, entonces ahí tendrían que dividir entre 2. Exacto, lo que mide ese segmento lo dividen entre 2 y ahí van a encontrar el número 1, el valor del 1. Ah, entonces eso es lo que tendrían que hacer con cada uno. Digamos, la equivalencia, en lugar de nosotros hacerlo con fracciones o con, pues sí, con las fracciones del pedacito que nosotros estamos viendo con el cordón, ellos tendrían que hacer la fracción con los centímetros que estarían tomando conforme a su libro. Nada más recuerden siempre ubicar cuál es el entero para que a partir de ahí puedan hacer las medidas requeridas para encontrar si son, como dices, números fraccionarios por las mitades, los tercios, las quintas partes. Y si son números decimales, pueden hacerlo también a través de conversiones, convirtiendo nuestros números decimales en números fraccionarios. Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra recta, digamos, de 0 a 1/3, y si nosotros quisiéramos ubicar 4/5, ¿cómo lo podríamos hacer? Tenemos de 0 a 1/3. A 1/3, ajá. O sea, aquí, por ejemplo, nuestro entero lo tendríamos que dividir en 3. ¿no? Ajá. Según tu ejemplo, aquí de 1/3 y me dices que... Hay que llegar a 4/5. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es nuestro entero, ahora 4/5. ¿Cuánto va en cuántas partes va a estar dividido nuestro entero? En 5 partes. Exacto. Pues tendríamos que hacerlo, podemos utilizar la misma recta o rectas diferentes, pero aquí tendremos que dividir nuestra recta en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me dijiste 4/5? 4/5. Y aquí podríamos ubicar 1/3 y 4/5. María, yo te propongo algo. Ajá. A ver, por ejemplo, ¿quién llegaría más lejos si tú tuvieras 3/4 Ajá. y yo tuviera 0.5? A ver, piensen en casa. A ver. ¿Quién Sí, ganaría yo si fuera una carrera? María llegó a 3/4 y yo llegué a 0.5. Ya lo pensé. A ver. Yo, en mi cabeza lo que hice fue dividir, bueno, no dividir, pasar 3/4 a la equivalencia de los decimales. Y entonces, como ya sabemos que cada cuarto equivale a 0.25, nada más los fui sumando y entonces así ya pude saber que yo llegaría más lejos porque 0.5 más 0.25, porque son 3/4, nos da 0.75, entonces yo llegaría más lejos. Muy bien, ahí tú ganarías. Yo llegaría a 1/2 o 0.5. Ajá. Si lo dividimos en 4 partes, tú ganarías esa carrera porque llegaste hasta el 3/4 y yo a 0.5. Muy bien. Así podrían estar haciendo también diversos ejercicios. Lo importante, recuerden, es ubicar siempre el entero. Ajá. Y pueden hacer diferentes equivalencias. De hecho, yo les pediría que practiquen esto, o sea, ya que hayan contestado su desafío, que también en su libreta hagan una recta y que ubiquen diversos números decimales o números fraccionarios. Perfecto. Pues espero que ustedes practiquen en su libreta porque les va a ser de mucha utilidad. Como siempre, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos terminado con Sobre la Recta parte 2 y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, artes. Pero antes vamos a una cápsula musical. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Nidia y Osvaldo, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que llegaron, porque justamente continúo componiendo la música para la obra de teatro. Y ahorita es una escena en la que los protagonistas salen del puerto de Brasil hacia México. Entonces, me gustaría conseguir hacer un sonido de barco.
¿Se les ocurre cómo lo podemos hacer? Sí, yo te puedo ayudar, porque sé construir un instrumento que justamente hace el sonido del barco. ¿Lo construimos? Necesitaremos un globo, un tubo de cartón, masking tape y un gancho. Utilizaremos también unas pinzas y unas tijeras. Vamos a necesitar la ayuda de un adulto, es muy importante. Cortaremos un pedazo de alambre de gancho, el que parece una U. Lo doblamos un poco de esta manera y luego lo sujetamos con el masking tape al borde del tubo del cartón. Después cortaremos la parte ancha del globo y lo colocamos al extremo del tubo donde pusimos el pedacito de alambre. Que quede bien estirado. Sujetamos con más cinta y terminamos. Listo, aquí tienes. Bueno, muchísimas gracias, Nidia. ¿Ves? Qué padre, parece un pato esta cosa. A ver si es cierto que suena, que una vez ya me engañaste. No, sí Acuérdate, suena. a ver. Oye, pues suena ya más bien fácil. Muy bien, felicidades. Veo que traes tu cuica. Sí. ¿Por qué no aprovechamos los instrumentos que ya hemos construido en otras ocasiones y hacemos una canción? Kazoo, kazoo, cuica, palo de lluvia, sonido de barco, pato de barco, y tú con la guitarra. Pues órale, vamos a echar una cancioncita Bueno, pues. de despedida. Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. 1, 2, 3 y... Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.